Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Que la paz y el amor de Dios estén hoy sobre tu corazón. Hoy, martes 14 de julio, queremos desearte un feliz día y que Dios sea el centro de tu vida. Queremos hoy sacar algunos puntos importantes del repaso de la lección que lleva como título Sabiduría y Madurez. Y esta lección tiene como base la primera carta de los Corintios, capítulo 3, del 1 al 4. Así que queremos invitarte a que te quedes hasta el final de esta lección y juntos poder sacar grandes enseñanzas para nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo tuvo que enfrentar grandes desafíos con la iglesia de Corinto. Uno de sus mayores desafíos era la división que existía o que existió entre los hermanos de su época. Unos consideraban a Pablo como líder, otros como Apolos, y esto causó división entre la iglesia de Corinto, a tal punto que Pablo escribió 2 epístolas o 2 cartas a esa iglesia con el fin de enmendar, con el fin de restaurar, con el fin de acabar esas divisiones. Lastimosamente, hoy en día, esas divisiones también existen en nuestra iglesia, también existen en nuestro mundo cristiano. Pero ayer, lunes, estábamos mirando que la división es un problema espiritual. Cuando la persona no está totalmente entregada a Cristo, hay un espacio para que Satanás entre a la mente de ese cristiano y utilice a ese cristiano para dividir la iglesia. Quiero compartir contigo 5 puntos importantes del repaso de esta lección. El punto número 1 que quiero compartir contigo es: la madurez espiritual se refleja en una vida transformada. Pablo reprende a los corintios porque aunque llevaban tiempo siendo creyentes, seguían actuando como niños espiritualmente hablando. La madurez no se mide por los años que llevas en la iglesia, sino por cuánto hemos permitido que Cristo transforme nuestro carácter. Un cristiano maduro no solo conoce la Biblia, vive lo que aprende. ¿Cuántos años llevamos dentro de la iglesia adventista? ¿Cuántos años llevamos dentro de la organización? Pero aún así seguimos siendo inmaduros en algunas ocasiones y en algunos aspectos de nuestra vida espiritual. Los años en iglesia no dicen nada. Lo que dice es cuando Cristo transforma tu vida. Lo que dice que eres un cristiano maduro es cuando el Espíritu Santo ha quitado esas obras de la carne y ha colocado el fruto del Espíritu Santo en tu vida. El punto número 2 que quiero compartir en esta linda mañana contigo es: la sabiduría de Dios supera la sabiduría humana. Esto lo hemos hablado ya en estas lecciones anteriores, que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría humana. La verdadera sabiduría no proviene de la inteligencia o la experiencia humana, sino de la revelación de Dios mediante el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a comprender el significado profundo de la cruz de Cristo. Es un tema interesante, la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Pablo hacía unas comparaciones o hace una comparación en las epístolas a los Corintios, y la lección venía haciendo algunas comparaciones que para muchas personas la cruz es locura,
pero para los que creen es salvación. Y esto, la sabiduría de Dios se dio en la muerte de Cristo en la cruz. Así que, mis hermanos, quien busca la mente de Dios toma decisiones guiadas por el Espíritu Santo y por los principios eternos y no por los criterios del mundo. ¿En qué basamos nuestras decisiones? ¿En nuestro propio conocimiento? ¿En nuestra sabiduría? ¿O nos dejamos guiar por la palabra de Dios? El punto número 3 que vamos a compartir contigo hoy: los celos y las rivalidades son señales de inmadurez. Los corintios discutían por seguir a diferentes líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pablo enseña que los celos, las comparaciones y las divisiones son evidencias de una fe que aún necesita crecer. Así que, mis hermanos, donde reina el orgullo, la unidad desaparece. Donde reina Cristo, florece el amor. ¿Hay celos, hay rivalidades hoy entre los hermanos de la iglesia? ¿Hay celos, hay rivalidades entre los líderes de la iglesia, entre los pastores de la iglesia? Lógicamente que sí, porque somos humanos y mientras no permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, vamos a seguir con esas obras de la carne en nuestra propia vida. Dios desea, hermanos, amigos, que nosotros vayamos con nuestras debilidades y que esas obras de la carne que no nos dejan avanzar y muchas veces madurar espiritualmente desaparezcan de nuestra vida. Él quiere limpiarnos, quitarnos, raer de raíz, quitar de raíz esas obras de la carne y colocar en nuestras vidas el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. El punto número 4 que quiero compartir contigo es: el crecimiento espiritual requiere alimento sólido. Así como un niño necesita crecer para alimentarse de comida más fuerte, el creyente debe avanzar hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Dios espera un crecimiento continuo en conocimiento, obediencia y discernimiento. Permanecer en la misma etapa espiritual limita el propósito que Dios quiere cumplir en nosotros. Así que si nosotros todavía estamos en el mismo lugar espiritualmente hablando, si no hemos avanzado en la vida espiritual, si no hemos crecido en la vida espiritual, es porque no nos estamos alimentando de la comida sólida a través de la palabra de Dios. Es que todavía no hemos empezado a alimentarnos de ese alimento sólido que quiere Dios que nosotros hagamos, que nosotros usemos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros avancemos espiritualmente, que nosotros crezcamos espiritualmente. El punto número 5 que quiero compartir para terminar la lección de hoy: todos los creyentes pertenecen a Cristo. Pablo recuerda que ni Pablo ni Apolo son el centro de la iglesia. Ambos son simplemente servidores de Dios. Toda la iglesia pertenece a Cristo y Cristo pertenece al Padre. El verdadero liderazgo cristiano no busca seguidores por sí mismo, sino discípulos para Cristo, hermanos. Y mientras nosotros no entendamos este propósito, mientras nosotros no entendamos este principio, vamos a seguir en las discusiones, en las divisiones, en las contiendas, y Cristo va a venir y nos va a hallar discutiendo entre nosotros. Así como los discípulos de Cristo discutían por quién iba a tener el puesto más cerca de Cristo, así nos pasa hoy. Hasta que ellos conocieron que el reino de Cristo no era de esta tierra, ellos dejaron esas divisiones que no permitían que el evangelio avanzara. Y mientras nosotros no reconozcamos y no conozcamos el verdadero propósito por el cual vamos a una iglesia, por el cual leemos la Biblia, no van a dejar de existir las divisiones en la iglesia. Quiero compartir este pensamiento contigo hoy. La inmadurez espiritual no consiste en cuánto sabemos de Dios, sino en cuánto nos parecemos a Cristo. Una persona puede conocer muchos versículos y asistir durante años a la iglesia, pero seguir siendo inmadura si vive dominada por el orgullo, los celos y las divisiones. La verdadera sabiduría consiste y comienza cuando dejamos de buscar nuestra propia gloria y empezamos a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Solo un corazón humilde puede crecer hasta la estatura espiritual que Dios desea. Hermanos, y la lección concluye con la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido tu experiencia al sentirte decepcionado, decepcionada por alguien a quien admirabas mucho?
Si has tenido esa experiencia, ¿qué lecciones aprendiste de ella? Y ese es el peligro que la lección nos está invitando a observar. Ese es el peligro que Pablo quería hacer saber a la iglesia de Corinto. No podemos fijar nuestra vida espiritual, no podemos fijar nuestro crecimiento espiritual en un hombre, porque esos hombres algún día, Dios no quiera, pueden caer y la decepción va a ser grande. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos ancianos de nuestra iglesia que nosotros admirábamos hoy ya no están en la iglesia? ¿Y cuánta decepción hemos sentido por esas personas? Y también dolor, porque eran un ejemplo espiritualmente para nosotros. Por eso la lección y la Biblia nos invita solo a fijarnos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un excelente día. Te vuelvo a hacer la invitación. Si todavía no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que lo hagas, que permitas que este mensaje que Dios ha permitido en nuestro corazón a bien compartir con ustedes sea transmitido a muchas personas. Suscríbete, no tiene ningún costo, no tiene ningún valor, solo es suscribirte, compartir el mensaje y déjanos saber tus comentarios, cómo te han parecido estas lecciones. Que Dios te bendiga y un feliz y hermoso día.